Buenas tardes o noches, sea la hora que vayan a estar viendo este video. A continuación voy a dar la información de los tipos de tarjeta madre y compatibilidad de las tarjetas madres para los mejores procesadores. Bueno, ¿qué es una tarjeta madre? La tarjeta madre se puede considerar como la base en la que se conectan todas las piezas para que se comuniquen entre sí, incluyendo componentes como el CPU, la memoria RAM, la tarjeta de video, el disco duro y hasta los accesorios como el mouse y el monitor. Sin embargo, existen varios tipos de tarjeta madre de distintos tamaños y factores de forma, y es importante poder reconocerlos y conocer sus características para comprar el adecuado de acuerdo a nuestras necesidades. Es importante saber que el tipo de tarjeta madre importa, ya que depende de nuestro gabinete. Podemos necesitar una tarjeta de factor forma distinto en el principal cambio, además de su tamaño en el número de puertos y conectividad que éstas poseen. Los tipos, ahora por ejemplo, algunos tipos de tarjeta madre están fabricados para servidores que usan muchos CPU y cientos de gigabytes de memoria RAM. Otros son pequeños para laptops o sistemas de entretenimiento o no requieren de decenas de puertos USB ni conexiones de disco duro. Hay diferentes tipos que pueden ser las ATX, las micro ATX y las mini ITX. Diferentes tipos de tarjeta madre y su factor forma más común. Estas serían las tres. Bueno, los tipos AT. Este es un formato también conocido como AT Baby, el cual fue por muchos años uno de los más utilizados en el mercado, ya que se adaptaba a los distintos tipos de gabinete con facilidad, y esta sería la arquitectura de la tarjeta tipo AT. Muy bien. Una de las repercusiones que tenían es de que existían distintos tamaños, pero tenían problemas con su distribución, ya que algunos componentes estaban demasiado juntos, y eso podía afectar el funcionamiento. Hoy en día ya casi no se ve este formato, más que en computadoras que son del siglo pasado o antes del 2000. Bueno, la tarjeta madre tipo ATX. Las tarjetas madre tipo ATX son las más conocidas y utilizadas hoy en día en el mercado. Lanzadas en los años 90 por Intel, este formato se utilizaba sin problemas por muchos años y tiene diferentes variaciones. Este formato que ven en pantalla mide aproximadamente 28.45 centímetros por 20.83 y este se caracteriza por tener múltiples puertos PCI o PCI Express de 2 a 6 puertos para memoria RAM y un tamaño adecuado para gabinetes de tamaño mediano o grande. También podemos hablar sobre las micro ATX. Este tipo de tarjeta, en lo anterior se mencionaba que existen variantes de la tarjeta ATX y las micro ATX son una de estas, con medidas de 24.38 centímetros por 24.38. Este formato es básicamente cuadrado y es una evolución de la tarjeta madre ATX, la cual se caracteriza por tener un tamaño más chico, por lo tanto es más versátil a la hora de instalarse en gabinetes de menor tamaño. Como pueden observar, esta sería la arquitectura de una tarjeta madre ATX. Muy bien. Ahora la mini ITX. Esta tarjeta madre mide 17 centímetros por 17 centímetros y es una versión más pequeña y pensada para equipos de bajo consumo. Esta es la arquitectura de la de la tarjeta madre ITX. Aún con su tamaño tan reducido, estas computadoras pueden ser lo suficientemente poderosas si tienen un buen CPU,
RAM y tarjetas de video. El gabinete de este tipo de tarjetas es mucho más pequeño y puede ser similar al tamaño de una consola de videojuegos, pero sigue siendo un tipo de tarjeta madre utilizada principalmente para computadoras de escritorio y no para dispositivos portátiles. También se puede hacer mención de la tarjeta madre tipo Nano ITX. Este tipo de tarjeta mide 11.9 centímetros por 11.9 centímetros. Es un modelo cuadrado al igual que las dos anteriores. El uso principal de estas tarjetas era el de centros de entretenimiento, Smart TV y similares. Sin embargo, hoy en día han sido reemplazados por dispositivos aún más pequeños. Solo se encuentran en computadoras de escritorio ultra portátiles. Las tarjetas Nano ITX están pensadas para hacer equipos de ultra bajo consumo de energía y con procesadores ya integrados en la tarjeta madre, en vez de tener que ensamblarlos como en las opciones anteriores. Y esta sería la arquitectura de una memoria Nano ITX. También podemos mencionar lo que es la tarjeta madre tipo BTX. El tipo BTX en realidad nunca tuvieron muy buena aceptación en el mercado. Este tipo de modelo surgió debido a que había un enfoque muy fuerte en mejorar el flujo de aire en los gabinetes, para mejorar la eficiencia en la disipación y el calentamiento de los componentes. Esta sería la arquitectura de este tipo de tarjeta madre. Los modelos BTX tienen una orientación distinta, casi como estar de cabeza a los modelos ATX, y tenían como objetivo principal el mejorar el flujo de aire para las tarjetas de video y el procesador. Sin embargo, este tipo de tarjetas BTX nunca pegó mucho en el mercado y poco a poco se fue dejando en el olvido. Algunos fabricantes de gabinetes aún sacan modelos BTX de vez en cuando, pero es muy poco probable que veas uno de estos equipos en el hogar de alguien, a menos de que sea una computadora de alto rendimiento de hace unos 10 años aproximadamente. También podemos hacer mención de la Pico ITX. Los modelos Pico ITX, el cual es un modelo más pequeño que aún el Nano ITX, las tarjetas madre LPX, las cuales no se utilizan hoy en día. Es difícil de encontrar a menos de que tengas una computadora de escritorio de hace unos 30 años o más de antigüedad. Es una tarjeta demasiado antigua. Bien, ahora podemos hablar sobre la compatibilidad. Cuando hablamos de montar una PC, hay que empezar por los pilares de la casa, que podemos referirnos a la placa base y el procesador. Ambos tienen que ir en consonancia, a lo que significa que deben de ser compatibles uno con el otro. No podemos montar un procesador de AMD en placa base Intel y viceversa. La familia o generación de procesadores es muy importante, ya que podemos estar comprando un procesador antiguo. De entrada, lógicamente un procesador anterior será más barato que su equivalente de su nueva generación. Existen sockets o zócalos que son retrocompatibles con generaciones anteriores, como es el caso del AM4 de AMD. Por ejemplo, la generación suele ir acompañada de la compatibilidad del socket coetáneo. En Intel podemos mencionar lo que es el socket LGA 1151. Intel en su novena generación tiene desde el Intel i3 hasta el i9 en la gama entusiasta. Todos estos procesadores son compatibles con este socket. Aquí se ve la arquitectura del socket LGA 1151. En AMD podemos mencionar lo que es el socket AM4. Los procesadores Ryzen que van en su tercera generación, aunque tenemos el Ryzen 3 que es el más básico pero con gráficos integrados. También encontramos Ryzen 5 y Ryzen 7 y Ryzen 9 que son compatibles con este socket. Y aquí podemos ver la arquitectura del socket AM4.
Ahora, ¿qué es un socket o zócalo? El zócalo es el que determina la compatibilidad con el procesador, en el que encontramos la misma denominación en el socket. ¿Qué nos sirve para conocer qué procesadores son compatibles con esta placa base? En las especificaciones de la motherboard o placa base determinará qué generación de procesadores soporta, incluyendo las familias de la marca. ¿Qué es el chipset? El chipset es un conjunto de circuitos que se diseñan en relación a la arquitectura que tenga el procesador. Conocer el chipset que tiene la placa base es súper importante, porque dependiendo del chipset que tenga podremos gozar de unas funciones u otras. Normalmente encontramos chipset de gama baja hasta chipset de gama alta, o entusiasta, que es un mismo zócalo, y aquí podemos ver la arquitectura de un chipset. También podemos mencionar los chipsets de AMD, el AM4, sus nombres, como por ejemplo el A300, que es para formatos pequeños, el A320, que es de gama baja para ordenadores de escritorios básicos, el B350 de gama media para ordenadores gaming que quieran hacer overclock, pero no necesitan un gran ancho de banda para varias tarjetas gráficas. El B450 de gama alta para ordenadores gaming que no necesitan la tecnología AMD StoreMe. Podemos hacer mención de lo que es el X370, X470 y el X570 gama entusiasta, para los entusiastas que disfrutan de toda compatibilidad, gráficos dobles y las últimas tecnologías. Y aquí hago un inciso del overclocking, que es una tecnología utilizada para aumentar la frecuencia del reloj de un componente electrónico, haciendo que ésta sea superior a la que ofrece de serie por su fabricante. La frecuencia de reloj son los hercios del ordenador. Los ciclos por segundo indican la velocidad a la que el ordenador realiza sus operaciones más básicas. Esto por el lado de AMD. Ahora por el lado de Intel tenemos el chipset Intel 1151. Sus nombres, que serían el H310, que es de gama económica y simple, que ofrece 6 LANs PCIe 3.0, el B360 y B365 gama baja para ordenadores de escritorios básicos, no es compatible con los RAID. El H370 gama media para gaming, pero no permite overclock, así que no es recomendable para los procesadores serie K. Los Z370 y Z390, la gama entusiasta, pues para los ordenadores gaming exigentes con las últimas tecnologías de Intel. Ahora, una placa base y procesador que sean compatibles. Aquí iniciamos con una pregunta: ¿la mejor compatibilidad entre placa base y procesador? Aquí se ha hecho una subdivisión sobre lo que es AMD e Intel. Entonces, en Intel podemos mencionar lo que es la compatibilidad entre el Intel i5 e Intel i7, que básicamente son los procesadores que hoy en día son más utilizados. Así que pues se hizo una lista de compatibilidad donde mencionamos lo que es el nombre del procesador, el socket, el chipset y el modelo de la placa base. Aquí podemos ver lo que es entonces el procesador Intel i5 y también el i7, con el tipo de placa base que es compatible con este procesador. Por el lado de AMD, que también se utiliza demasiado hoy en día lo que es el Ryzen 5 y el Ryzen 7. También tenemos el nombre de los procesadores, el socket, el chipset y el modelo de la placa base que se puede utilizar en sincronía con este procesador para que sean totalmente compatibles. Entonces, por este lado ha sido toda la información respecto a mi persona. Espero haya sido de su agrado
Y si hay alguna duda, dejarlos en los comentarios. Así que muchas gracias por su atención y esto sería todo.